10 a 11 de la mañana, porque estábamos por el caso de la pandemia, pero ya ha disminuido y hay otros programas otro programa que es de 9 a 10, un programa bastante bueno, Género y Sociedad, apóyenlo, y luego Ramón Tolentino de 10 a 11 de la mañana. Así que gracias por entenderme. Hoy vamos a tener a un invitado especial que es el doctor David Brens. David Brens es el presidente del Partido de Integración Democrática, que va a fijar posición sobre las AFP. Mientras el hacha va y viene, vamos a empezar con la primera información. Señores, mire, el fallecimiento, lamentable el fallecimiento de una persona en el sector Los Apartamentos, esto es en el distrito municipal de Don Juan. La persona, como todos la conocen, en cuestión es el señor Julio Berroa Hernández, que falleció por asfixia mecánica. Tuvimos que hacerle algo. Ayer solamente fueron algunos 9 ahorcados, incluyendo una muchacha que transmitió en vivo su ahorcamiento. No sé qué es lo que está pasando en este país, pero es una lástima de que estemos en esta situación. Según el informe, el señor Julio Berroa tenía algunos problemas económicos y falleció. Gracias, señor director. Pero también en Herrera, se ahorca hombre en la calle Peregrina, eso en Herrera, se llama la calle Peregrina, pero eso es en Jarabacoa. Míralo ahí, ese fue el señor. Un lamentable hecho aconteció en la calle Peregrina Herrera, en que un señor fue encontrado ahorcado en el interior de su vivienda por motivos que se desconocen. El hallazgo del cuerpo fue por parte de su hermano, el cual acostumbraba siempre en la mañana a irlo a ver, pero se encontró con la triste noticia del fallecimiento de este señor. Muy lamentable este caso. Gracias, señor director. Miren, creo que la ve, es una foto. Observen qué país es este. Hay crisis de agua potable en el país. Por eso vemos a Gonzalo Castillo dando agua y dando camiones de agua, porque le han dejado la pandemia a Gonzalo, el presidente maquiavélico. Y hay crisis de agua potable. Eso es a propósito que lo hace el presidente, para que Gonzalo vaya, asista con camiones de agua, dando gas también. Pero observen, para que usted vea que es doble moral del país. Presente, por favor, la que se llama agua, por favor, crisis. Bueno, sé qué está pasando aquí en este momento en Villaverde, que el agua llega allá arriba y puede comerlo para allá, porque, o sea, el sobrino de Silvio Durán, que trabaja ahí mismo, ahí el agua se vuelve de para adelante y para acá abajo no hay agua, está cometiendo un abuso con nosotros, y estamos en una reunión aquí pacífica, pero si no le escucha, vamos a quemar la calle entera afuera, la principal. Vamos a quemar entera. Buenos días, estamos reclamando porque estamos pagando un servicio que no nos lo están ofreciendo y todos los días está más caro. Y queremos agua porque tenemos que lavarnos las manos y hacer todo lo que lleva el agua. Es decir, que queremos agua y necesitamos el servicio porque lo pagamos. ¿Y cómo se hacen ustedes entonces? Comprando botellones a 50 y a 100 pesos y buscando agua en otros sectores. Y queremos resolución. Dígame, hermano. Mira, aquí tenemos por ejemplo, en el momento más difícil, que hay que tener agua, lavarse las manos, lavarse la cara y usar el agua, y aquí no nos lo mandan, solamente nos mandan los recibos para irlo a pagar, y eso es el problema aquí. Y si no nos mandan agua, aquí va a ser la cosa peor. Estamos haciendo un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen carta en el asunto en la parte baja de Villaverde, que el agua no está llegando aquí, llega en algunas calles, en otras no. No solamente en Villaverde, sin embargo, señor Israel, presenta la que sigue. Mientras hay crisis de agua, observe como una avería del acueducto de Puerto Plata, en Arroyo de Leche, eso es con la Plata, observe cómo está. Póngamelo sin audio, por favor. Mira cómo está el agua. Me dicen a mí que eso duró más de 2 semanas.
Es un país de doble moral. Mientras la gente pide agua, agua, aparece Gonzalo como el líder, con camiones de agua. Mientras, excelente el trabajo, Dios mío, de este muchacho Israel. Hay que mencionar su nombre, porque si no fuéramos egoístas. Miren, mientras la gente se quejan de aguas, oigan cómo están las averías de agua en Puerto Plata y otra parte del país. Gracias, señor Israel. Ponme primero la foto. Yo quiero hacer un llamado ahí está, exactamente, al señor presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina Sánchez, al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y al director del Ciutran, Ricardo Castillo Terrero. Repito, un llamado al señor presidente, a Jean Alain Rodríguez y al director del Ciutran. Cuando empezó el toque de queda, sabemos que hay que respetarlo, pero es un abuso que el señor que fue detenido en su vehículo con la guagua de plátano, en la cual tenía en su bolsillo 20,300 pesos, que está notificado en una acta, y en mercancía 57,500 pesos. Lamentablemente fue detenido a las 5 exactamente, sí, porque no era a las 7, a las 5:20 de la tarde. Y lo llevaron al Polvorín. Ok, incumplió. Vamos a colocarle una multa, señor presidente. Vamos a recordar el video para que ustedes vean qué tema es el que yo estoy hablando. Adelante. Você tá com saltado a boca tu, mano? Não, igual não sei que vai mensar aqui. Kami na gitu ya, dia meja. Apa mau boleh ni? La mi amor. Llame. Yo no estoy apoyando que violen el toque de queda. Recuerdo cuando era a las 5 de la tarde. Ok, al hombre trabajador que no anda robando, como estos funcionarios, estos ladrones de las AFP. Ellos sí es verdad que están robando. Ok, le detienen el vehículo, lo llevan al Polvorín. Y al otro día, cuando fue detenido por un tal Coronel Moreno. Cuando fue detenido, lo llevaron al Polvorín. Al otro día, le entregaron el vehículo sin plátanos. Le quitaron 20,300 pesos en los bolsillos. Y en mercancía había 57,500 pesos. No estamos de acuerdo con ese abuso. Y esta es la hora, señor presidente de la República. Vuelvo a reiterar, no estoy de acuerdo con que se violente el toque de queda. ¿Por qué presento Jean Alain? Porque según la información, están diciendo que la responsabilidad la tiene la Fiscalía de Villajuana, que supuestamente ellos le dicen al conductor, usted tiene que ir al Polvorín a resolver. Le entregaron el vehículo sin plátano, señor presidente. Ricardo Castillo Terrero, director del Ciutran, explique qué pasó con esos plátanos. ¿Qué pasó con los 20,300 pesos que le quitaron al chofer?
El coronel Moreno del Ciutrán era que andaba en ese operativo. Ok. Arrétenlo. Hay un hombre de trabajo. No anda vendiendo droga. Había que dar una oportunidad. Ok, está bien. No hay oportunidad para nadie. Ok, pero al otro día no aparecen los plátanos, ni aparece el dinero que tenía en efectivo. Así no, señor presidente. Así no. Nos roban desde el Palacio con la corrupción. Nos roba la oposición siendo cómplice. Nos roba las AFP. Y se va a joder este país. Se va a joder. No podemos seguir en esto. Póngale otra vez audio a esto, señor director. Adelante. Felicitați mă soldatul de bune atunci. Nu, igual mă știu cât bănânța în metul. Bine gitu ya, de nega. Apa mau boleh ni? La mía, amor. Sí, amor. Fue llevado al polvorín, señor presidente de la República. Al otro día no le entregaron los 20.300 pesos. No le entregaron los plátanos. Le entregaron la guagua vacía. Eso es un abuso de por Dios. Que había mercancía 57.500 pesos. Pero señor presidente de la República, señor Jean Alain Rodríguez, investigue por favor. Ricardo Castillo Terrero, director del Ciutrán, ¿qué pasó? Que el coronel Moreno explique que qué pasó con los plátanos. ¿Qué pasó con los 20.300 pesos? Donde hasta el momento van todavía allá y no explican ni los plátanos ni el dinero. Muchas gracias, señor director. Amigo, hermano, que forma parte de Transparencia Informativa porque es mi compañero y una vez se tuvo que cargar 1 mes y medio este programa cuando estábamos en el canal 16 por asuntos personales que yo tenía. El doctor David Brenz, quien es presidente del Partido Integración Democrática, periodista, abogado prestigioso, pero también director del Instituto Dominicano de Periodismo, IDP. Doctor Brenz, saludos, bendiciones. Buenos días, hermano. Buenos días a toda la teleaudiencia que tiene Transparencia Informativa. Mi casa, porque recuérdate que cuando yo estaba cubriéndote a ti por un asunto personal, como tú acabas de decir, Transparencia se convirtió en mi casa. Gracias. Mi casa. Y de verdad que yo tengo cierta añoranza y ahora me siento tan feliz porque vuelvo de nuevo a estar en casa y porque mi papá de Transparencia Informativa, que eres tú, me abrió las puertas de nuevo. No, gracias. Y estamos prestos a... Y lo quiero dar. Eso es igual. Eso es igual. Posteé un video después de haber participado con otro hermano de nosotros, Valgavila Riverón, sobre las AFP. Muchas personas me llamaron y me dijeron, Ramón, invita a David Brenz al programa porque lo que hemos visto en lo que posteaste nos ha abierto una luz y nos ha dicho que se puede dar ese 30% de las AFP, aparte de otros temas que vamos a hablar. David, ¿qué es lo que realmente pasa? Usted es un hombre que fija posición. ¿Cuál es el tranque que hay para el 30% de las AFP? Si se puede o no dar eso. Mira, ciertamente hay un tranque y el tranque está en el factor económico. Las AFP se resisten a otorgar el 30%
a otorgar el 30% de los ahorros que tienen los trabajadores en dichas AFP, porque las AFP son retenedoras, es decir, son agentes retenedores de valores y como tal son entidades financieras también y como tal manejan los recursos de los trabajadores. ¿Qué pasa? Que si tú observas en el último informe de cierre de las AFP del año 2019, las ganancias netas de las AFP, es decir, ganancias directas y ganancias netas. Las ganancias netas de la AFP rondaron entre 10 AFP que se lo dividieron de los intereses del dinero de los trabajadores que no le llega a los trabajadores. Eso estuvo rondando por los 576.021 millones de pesos. Esa es la ganancia directa de ellos. Oiga eso, país, pero esto es grave. Sí, eso es las ganancias directas. Y de manera indirecta recibieron, espérate, te voy a decir, de manera indirecta recibieron 9.675 millones de pesos. Es decir, de manera indirecta. Es decir, se están metiendo 10.000 millones de pesos solamente de intereses en el año 2019. Entonces, cuando tú observas este margen de ganancia que tienen y lo lleva a un pueblo pobre, a trabajadores que tienen muchísimas necesidades, te das cuenta de que hay una desigualdad abismal en cuanto a quien me maneja mi dinero y en cuanto a los beneficios que yo recibo. Manejando mi dinero, ellos tienen la modalidad, porque así lo establece también la ley y los reglamentos que se aprobaron posteriormente, de ese dinero de los trabajadores, lo invierten en certificados de inversión, en cartas de crédito, en ahorros en el Banco Central, en papeles de Hacienda, que son papeles soberanos, son créditos soberanos, pero nada recibe el trabajador. Para que un empleado que está cotizando desde el año 2003, que es cuando entró en vigencia la ley, pueda recibir una pensión, tiene que cumplir con varios requisitos, que es casi imposible, como tú decías, porque ellos le toman a uno hasta los cromosomas del espermatozoide, como tú decías. Entonces, para que un trabajador pueda optar por una pensión de las AFP, tiene que correr un tiempo larguísimo, tiene que cotizar 360 cuotas, 360 meses tiene que cotizar, pero de manera continua, y tiene que tener de 60 años en adelante para poder cotizar. Ahora, la ley establece un mínimo de edad más bajito que 60 años, pero eso no es para los trabajadores que entraron en la Seguridad Social, sino los que eran parte del sistema del IDSS, los que tenían más de 45 años cuando se aprobó la ley 8701. Entonces, ¿qué te puedo decir en cuanto a eso? Que si el trabajador que tiene 20 años tiene que esperar cumplir 60 años de edad, pero si cumple 60 años y no tiene 360 cuotas, no estará cotizando. Y también tiene que ser un trabajo continuo, porque si tú tienes trabajo intermitente y pasa de los 60 años y no ha tenido las 360 cuotas, tampoco puede cotizar en las AFP. Lo que te van a devolver es una cuota aparte de tu dinero. No todo tu dinero, porque la AFP se queda con más del 40% de tus ingresos. Pero si se aprueba la pensión, que va a comenzar a funcionar a partir del año 2033, ahí es que va a entrar efectivamente el sistema de pensiones. Si te la aprueban, entonces tú tendrías un periodo de tiempo de recibir la pensión que no excedería de 11 años. Es decir, si te pensionan a los 60 y tú recibes una pensión por 11 años, se supone que a los 71 años ya tú perdiste todos tus ahorros de la pensión. ¿De qué vas a vivir ya en un estado avanzado de edad, siendo ya un envejeciente? Aunque es una grosería y esa ley hay que modificarla, porque la calidad de vida del dominicano ha aumentado a 76.9, casi son 77 años el promedio de vida que tiene el ciudadano dominicano. Claro que no son todos, el que se cuida, el que se alimenta bien, el que lleva ciertos parámetros de salud y de alimentación, ese tiene un periodo de vida
promedio de 76.9 años de edad. Es decir, tenemos, para la persona que termina y agota su pensión a los 71 años, tenemos adicional el periodo de vida 6 años más, porque 5.9 o 6.9 te dan 6 años más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos observando. Y hemos visto cómo las AFP se resisten a querer darle el 30% de los fondos de pensiones de los trabajadores, que son los verdaderos dueños, a su legítimo dueño, a los trabajadores. No se lo quieren dar. Y el momento es oportuno y es necesario porque estamos viviendo un estado de emergencia que deviene en un toque de queda y en una paralización total de la maquinaria productora del país, de la maquinaria laboral del país. Es decir, estamos en una parálisis de la infraestructura laboral y de la infraestructura industrial del país. Y muchos trabajadores, independientemente del salario que tengan, han tenido que ir a sus casas a recibir la ayuda del gobierno por un plan llamado FASE. Y el gobierno no le otorga más de 7,000 pesos. Es decir, yo te voy a decir algo, Ramón, querido hermano. Sí. Si tú ganas 100,000 pesos y a ti te manda tu empresa para tu casa y te meten en el programa FASE, el gobierno no te va a dar más de 8,000 pesos. No te va a dar más de 8,000 pesos. Es decir, tú estás dejando de recibir 92,000 pesos con los descuentos que establece la ley para la seguridad social. Cuando entonces imagínate tú, acumulado un fondo de pensiones que podían darte, lo que es mejor que esa vaina. Claro está, claro está. Entonces, con esos 173,000 millones de pesos, que significa el 30% de los ahorros de los trabajadores, porque tenemos 3.900.000 afiliados a la AFP, 3.900.000 dominicanos estamos afiliados a la AFP, de manera directa y de manera indirecta, estamos afiliados a la AFP. Todo el que ha cotizado, aún no tenga trabajo, está afiliado a la AFP. Entonces, con ese dinero se llevaría un aliciente a la sociedad dominicana, porque esos 3.900.000 dominicanos estarían en disposición de recibir una cuota parte de los valores que tienen ahorrado en las AFP, de los cuales las AFP tienen pingües beneficios y usufrutan prácticamente los derechos de los trabajadores. Es el negocio del capaperro. Aquí el trabajador, el obrero, no tiene ningún derecho, solamente el de aportar por vía de él y de su empleador a las cuotas de las AFP, de la Seguridad Social. David, tenemos casi 700 y tantas personas solamente en unas redes conectadas, en la otra forman casi 2,000. Quiero preguntarte, 2 en 1. Entonces, con eso que tú dices, ¿podrá pasar, por lo menos por la Cámara de Diputados, ese proyecto de ley? Y otra es, ¿cómo es posible que un presidente de la República, a un clamor popular, por lo menos en sus intervenciones que ha tenido, no se ha referido a esto, como lo ha hecho Bukele, como lo hicieron en Uruguay, por lo menos que se refiera a esto? ¿A qué se debe el silencio del presidente? Mira, son dos preguntas en una, ¿verdad? Sí. El asunto de la Cámara de Diputados es sumamente delicado y me agrada que tú tengas un interés tan importante y tan activo como el que tenemos nosotros, porque tú eres un defensor del pueblo. Eso está claro, ¿eh? Tú arriesgas tu vida y la de tu familia defendiendo al pueblo dominicano, a cambio solamente de que haya una mejoría en el pueblo y en la sociedad y que tengamos un mejor país. Mira, lo que está pasando en la Cámara de Diputados es vergonzoso. El diputado Botello es el propulsor del proyecto de ley. Pero ¿qué sucede? Que el diputado Botello, en la última sección del sábado 30, creo que fue, sí, la última sección que hizo la Cámara de Diputados, lo sometió el proyecto de ley. Se puso en la agenda del día, pero se iba a conocer primero el proyecto de ley que vino del Senado con la extensión del periodo de confinamiento, alargar el periodo de confinamiento. ¿Qué sucede? Que después que se colocó en agenda y se estaba conociendo, cuando los diputados aprobaron la extensión por 12 días al estado de emergencia, el presidente irresponsable y sinvergüenza, que no sabe explicar su fortuna, el señor Radamés Camacho, levantó de manera cínica y abusiva la sección que tenía la Cámara de Diputados,
y no conoció el proyecto de ley. Esto tiene una sola respuesta. Sí. Las AFP, los dirigentes de la AFP, quienes manejan las AFP, son empresarios y más del sector financiero y están asociados a los bancos. Si tú observas, las AFP la manejan los bancos y es un sector muy fuerte que tiene mucha capacidad de doblegar a cualquier mortal. Tiene que ser una persona con una condición moral férrea e impoluta como tú la tienes, para que no sea doblado el pulso de esa persona por el mercurio de esas AFP. Entonces, ahí pudo haber sucedido dos cosas. La complicidad del presidente con el gobierno de no conocerlo, porque afecta también al gobierno que, aunque quisiera entregar tal vez el 30% a los trabajadores, porque sabe que le va a mover la economía, tiene miedo al sector empresarial financiero. El gobierno le teme como Satanás a la cruz al sector financiero, porque sabe que le puede aguar fácilmente la fiesta. Entonces, pudo haber sucedido eso. Y también la complicidad de un grupo de diputados a la cabeza, el presidente de la Cámara de Diputados, aparte del gobierno, motus propio como un poder del Estado, también están muy comprometidos, le deben mucho favor al sector financiero. Pudo haber sucedido eso, que los diputados, porque había más de 100 diputados, se hayan puesto de acuerdo para hacerle ese juego sucio al proyecto que ya estaba introducido y colocado en la agenda. Ahora bien, en cuanto al gobierno, tú me preguntabas en cuanto a Danilo Medina. Danilo Medina ya sabe que le queda poco tiempo, y todos también lo sabemos, en el ejercicio del poder. Yo presiento que él no quiere irse del poder, abriéndose frentes tal vez para él innecesarios, como el sector empresarial y comercial, porque él aspira algún día volver a la presidencia de la República. Yo creo que es un sueño utópico, porque eso, después que él se vaya, eso será muy difícil, sí. Él tiene derecho como un ciudadano, si se modifica la Constitución, a volver a presentarse a la presidencia de la República, pero yo entiendo que por ahí es que anda la situación, que no quiere abrirse más frente del que tiene. Ya con la pandemia del coronavirus, que está acabando el país, Ahí y quiero preguntarte, básicamente, estamos hablando con básicamente, permiso, sí. doctor David Brens, presidente del Partido Integración Democrática, pero también periodista destacado, jurista, litigante 24 horas. No entendemos, se extienden los días, pero vemos un desorden en las calles. Realmente, ¿usted estuvo de acuerdo con que se aprobara los 12 días? ¿Qué es lo que se esconde? ¿Qué es lo que el gobierno se trama con esto? Mira, el asunto de la declaración de emergencia no es tanto por preservar las vidas y porque la gente permanezca en sus casas. Porque observa, como tú acabas de decir, cómo la gente no le ha hecho caso ni toma en cuenta el estado de emergencia que se decreta cada 15 días. No le toma en cuenta eso, ni siquiera el toque de queda. El domingo, Día de las Madres, a altas horas de la noche, en la madrugada, la capital parecía que eran las 12 del día y había un estado de emergencia y había un toque de queda y las autoridades no pudieron hacer nada, porque eso escapa también ya a las autoridades, porque hay un pueblo que respetó eso, porque eso se cualquierizó y se utilizó como un instrumento político para promocionar candidatos. Entonces, el gobierno sí necesita la declaratoria de emergencia. ¿Te digo para qué? Sí. Para poder hacer las negociaciones que se hacen sin la debida fiscalización. Porque en un estado de emergencia tú vences ciertos procedimientos que establece la ley de compra y contrataciones. Tú no estás sujeto a la rigurosidad del procedimiento estatal y burocrático para las compras, porque estamos en estado de emergencia. No tiene que agotar un formalismo de licitaciones más expedito como lo plantea la ley de compra y contrataciones. Entonces, el gobierno lo necesita para seguir haciendo eso, porque ya el gobierno tiene invertido en la pandemia, tiene invertido más de 250,000 millones de pesos. Wow. Y si tú observas cómo se quejan los diferentes sectores de la vida nacional, por ejemplo, el sector enfermería
la presidenta de las enfermeras, está quejándose de que no le llegan los insumos ni los materiales de protección a las enfermeras y que le dan una mascarilla, y tú sabes que una enfermera tiene que tratar directamente con un paciente. Sí. El médico puede hasta dar consulta por teléfono, pero la enfermera tiene que estar tratándolo directamente, ¿verdad? Entonces, le mandan una mascarilla y un par de guantes y ya se olvidan de que esas enfermeras están ahí. Cuando una enfermera ve hasta 8 y 10 personas en un día, y cada vez que van a tratar a alguien, por cuidado de ella y por cuidado de esa persona que va a ver, tiene que ir protegida. ¿No entiendes? Las amas de casas y las madres que tienen niños en las escuelas no están recibiendo de manera efectiva la ayuda del gobierno, que ha dicho que le va a dar las raciones alimenticias vía las escuelas y los colegios para que le den la alimentación, porque ya que no está el desayuno escolar ni el almuerzo escolar y ya se hizo esa inversión, para que los niños reciban esos nutrientes y esa alimentación. No se la dan de manera efectiva. El gobierno, vía el plan social de la presidencia, ha adoptado una postura censurable y grosera. Sale a partir de la medianoche, sí, sale casa por casa en un convoy a entregar las raciones alimenticias, pero sale con coordinadores políticos que no son de la oposición y van casa por casa como si fueran lechuzas a entregar las raciones alimenticias de manera sectorizada, de manera sectaria, es decir, al grupo que está con ellos. Entonces, observando todo eso, nos damos cuenta que era una necesidad imperiosa del gobierno y del Palacio que se le extendieran por lo menos estos 12 días para ellos poder oxigenar a su partido y a la candidatura de su partido. Eso es lo que yo te puedo decir. David, conocedor de la política nacional e internacional, principalmente de los Estados Unidos, donde siempre ha viajado y conoce ese sistema político. Ayer Gonzalo Castillo, a última hora, el debate todo esperado. ¿Crees tú que aquí debe ponerse por obligación el debate presidencial, el debate de todo aquel que vaya a dirigir los fondos de pensiones? O no es como dice que Gonzalo no habla, que es lo que ejecuta. ¿Qué te parece lo que sucedió ayer? Bueno, lo que sucedió ayer es la máxima expresión de un candidato que no tiene las condiciones para entrar en un debate con una personalidad, oye la aclaración que voy a hacer, con una personalidad de la preparación de Leonel Fernández y una personalidad de la preparación y la instrucción de Luis Abinader. Él podrá ser un buen ejecutador, podrá ser un buen planificador, pero el discurso de oratoria que se quiere llevar al debate para que se presenten los programas de gobierno y los posibles enfrentamientos a la crisis que tenemos, que es gravísima la del COVID-19, pero más grave será la económica. Oye, Ramón, que te lo estoy diciendo hoy. Sí. La crisis que deviene después de la pandemia, la crisis económica, va a ser peor que el COVID-19, porque no tenemos ningún tipo de productividad ahora mismo efectiva. Los campos están paralizados, la maquinaria productiva está paralizada, el pago, la erogación de impuestos está en su mínima expresión. Recuérdate que en 15 días, según estadística del Banco Central, la economía dominicana, que había crecido en enero un 5% y en febrero un 7%, en 15 días desde la declaratoria de la pandemia al 30 de marzo, decreció menos 9.5%. Es decir, si en esos 15 días decreció tanto, imagínate cuando den el informe económico del Banco Central de estos 3 meses que acaban de pasar, ahora mismo que acaban de vencerse el domingo. Y cuando no hay dólar, tampoco hay dólar. No hay dólar, porque no puede haber dólar, porque el dólar que entra aquí sí tiene que ver mucho con los 1.700 millones de dólares que anualmente mandan los dominicanos en el exterior a sus familiares aquí con las remesas, y tiene que ver mucho con los 10.000 millones de dólares que entran fruto del turismo. Entonces, que tenemos una entrada directa. Tiene que ver también con los cientos de miles de millones de dólares que entran fruto de las importaciones y exportaciones. Todo eso, el comercio internacional, motoriza la economía y pone a circular el dólar. Entonces, al no tener eso,
estamos pasando ahora mismo por una situación difícil, porque no es que haya acaparación del dólar, nadie está acaparando el dólar, es que no está circulando el dólar por falta de dólares. David Bren, Entonces, el gobierno debe ser más sincero con eso. David Bren, tenemos ya 3 minutos, pero tú eres un experto porque eres también productor de televisor. David Bren, doctor, quien es presidente del Partido de Integración Democrática, periodista, quiero hacerte una pregunta y te la va a jugar. El 5 de julio, ¿qué se espera? La forma que tú crees que se puede votar. Muchos hablan primero hombres, otros mujeres, otros hablan de una gran abstención, que podría el presidente salir ganador. ¿Qué David Bren, gran conocedor de la política dominicana, qué espera este 5 de julio y la participación de todos los dominicanos, que también me gustaría que haga la exhortación para ese derecho que tenemos de elegir y ser elegidos? Bueno, como político y presidente de Integración Democrática, que es un partido que nació para darle respuesta a la población dominicana, al pueblo dominicano, que va a cumplir la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte. Pero para que hablemos de eso, exclusivamente del partido. Sí, pero que acuña el pensamiento, sí, hermano, pero que acuña el pensamiento político de José Francisco Peña Gómez. Nosotros somos peñagomistas y duartianos. Nosotros vamos a concluir el pensamiento de república que tenía Juan Pablo Duarte, pero acuñando el pensamiento político de José Francisco Peña Gómez, de primero la gente. Peña Gómez siempre tuvo como su primer producto de gobierno y de la política la gente, porque sin la gente no existe nada. Entonces, yo espero, como presidente de Integración Democrática, que el 5 de julio no haya abstención. Sabemos que va a haber como un 30% de abstención o un 35%, porque la clase media alta está temerosa por el COVID y no va a ir a votar. Pero nosotros les exhortamos a que sí vayan, que pueden ir protegidos con sus mascarillas, así como se va a una institución financiera, a un banco. Ok. Bueno, tenemos... Sí mismo, Ramón. Sí. A votar el día 5 de julio, que vaya así mismo a votar. Está bien ahí está bien. ¿Me oyes? Sí, te escuchamos todos aquí. Ok, que vaya a votar el día 5 de julio de manera masiva. Y yo creo, según las encuestas, y es mi apreciación de más de 20 años trabajando con partidos políticos, yo creo que aquí habrá una segunda vuelta. Ay. Aquí nadie se va en primera vuelta. Tú me dijiste que me la jugara. Sí, te la jugaste, sí. Bueno. Aquí no hay primera vuelta, aquí hay una segunda vuelta. Y para ese momento tenemos que estar preparados también. Bueno. Porque si queremos real y efectivamente que haya un cambio, debemos impulsar en este mes que queda de campaña que se tumbe la percepción de la segunda vuelta, sino que todo se define en una primera vuelta. Así, gracias, David Bren, amigo y hermano, Despierta Transparencia Informativa. Exhortar a nuestros amigos a que te apoyen siempre como lo hacen de manera militante, que apoyen las acciones que tenemos en favor del pueblo dominicano, la cual tú te empoderaste y eres un abanderado, que todo saldrá bien, que el pueblo unido jamás será vencido, que Transparencia Informativa es un baluarte de la democracia y un estandarte a favor del pueblo dominicano. Y yo te felicito, hermano Ramón, por esta tan buena iniciativa tuya. Muchas gracias, David. Gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Mañana, otra entrega más del programa